Hola mis queridos hermanos y amigos de distintos lugares, de distintas naciones, de distintas provincias. Nuevamente estamos en el aire a través de este canal de YouTube, trayendo experiencias, anécdotas, vivencias, cosas que hemos conocido y hemos aprendido en la obra de Dios. No hay nada más importante que tener experiencia trabajando en la obra de Dios. Si estamos sentados en nuestras iglesias, nunca jamás vamos a tener experiencia, porque estamos recibiendo permanentemente y no estamos dando. La clave es dar para recibir. Voy a continuar con el estudio que venimos trayendo a continuación de las cosas que pasan en el campo espiritual. Son muchas, podríamos hablar meses enteros. Vemos que Satanás no duerme. Él tiene sus maneras de trabajar y de actuar y de hacer estragos. Habíamos hablado ayer en cuanto a los gigantes en Génesis capítulo 6 del 1 al 4, conocido como Nefilim en hebreos. ¿Por qué son híbridos? Porque tienen las dos naturalezas, la naturaleza de la mujer y la naturaleza diabólica. Porque esos gigantes son productos de relaciones sexuales que tuvieron los ángeles caídos, que luego se convirtieron en demonios. Ellos todavía tienen la facultad de materializarse. Se convierten en hombres, por lo tanto ellos se acercaron a las hijas de los hombres, a las mujeres, y engendraron hijos, y salieron gigantes. Los gigantes eran de 4,5 metros a 5, pueden imaginarse la altura. Y yo no sé qué pasó en el diluvio, si se exterminaron, si desaparecieron, porque después del diluvio siguieron existiendo. En la época de David todavía estaban, y David los liquidó a todos. Ustedes se acuerdan, Goliat. Goliat era el líder de los filisteos, el que causaba pánico y miedo a los israelitas. Y Goliat tenía 8 hermanos. Y David simplemente con una pequeña honda y 5 piedras pudo destruir a Goliat. Cayó por tierra y con la misma espada de Goliat lo degolló, le cortó la cabeza. Y luego se encargó de los 8 hermanos que también eran gigantes, los hermanos de Goliat. Y allí se terminaron, menos mal, porque si no hubieran alterado el ADN de las personas, la genética, y eso hubiera venido como herencia, como transmisión para la raza humana. Y pueden imaginarse lo que sería, mitad hombre y mitad diablo, mitad hombre y mitad demonios. Si ahora están sucediendo cosas anormales, cuánto más si estos hubieran venido hasta el día de hoy. David los liquidó a todos. Pero estos estaban. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel marchó por el desierto y cuando Moisés mandó a los 12 espías para que fueran a recorrer la tierra prometida. Ellos se asustaron porque vieron gigantes muy altos y ellos dijeron: nosotros a la altura de ellos pareciéramos langosta, somos nada, no vamos a poder entrar a esa tierra.
Los gigantes son poderosos, son grandes, y tuvieron miedo e hicieron poner mal a la congregación. Aquí quisiera mencionar que hay cosas abominables para Dios. Aunque existen las leyes en Argentina, hay leyes en otros países también sobre el matrimonio igualitario, casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Aunque sea ley humana, pero no es agradable ante los ojos de Dios. Todo lo contrario. Dios ha establecido el matrimonio, hombre y mujer, para la reproducción, para que vinieran los hijos. Desde Génesis, antes que Dios hiciera la iglesia, hizo el matrimonio y quedó establecido hasta el día de hoy. Ya en la época de Pablo, en capítulo 1 de Romanos, versículos 26 y 27, Pablo prohíbe esa clase de relación hombre con hombre y mujer con mujer, porque es abominación para con Dios. Ya se practicaba, pero en estos últimos años se ha multiplicado millones de veces, y ahora ellos tienen un distintivos, que son los colores del arco iris. Y vemos también que en el libro de Levítico capítulo 18 versículo 23, Dios prohibió rotundamente las relaciones personas con animales. Y hay mujeres que tienen relaciones con animales. Yo he conocido varias. Los perros son muy celosos, no quiere que nadie se acerque. Y hay hombres que tienen relaciones con animales y sienten placer más que con las mujeres. Ellos lo han contado y me lo han contado a mí. Usan los perros, las perras, las burras, las ovejas y otros animales más. Eso es abominable ante los ojos de Dios. Como bien dije anoche en un estudio, que cuando estuve, por la gracia de Dios pude ir a Ecuador 3 veces. En el 2013, en el 2018 y en el 2019. El año pasado, para el mes de julio, estuve allí y recorrí más de 10 provincias. Estaba parando en Quito y de ahí salía. Y me acuerdo que fui a Manabí, a la costa, donde hace un calor insoportable, más de 50 grados de calor, en la costa del Ecuador, Manabí. En Manabí pasa de todo. Allí hay incesto, los padres se juntan con las hijas, tienen relaciones y tienen hijos, las madres se juntan con los hijos y tienen relaciones y tienen hijos, los hermanos entre sí, los tíos con las sobrinas, las tías con los sobrinos, y es una mezcla, abuelos con las nietas. Ahí en Manabí pasa de todo, ahí están escondidos los narcos, la prostitución reina, mayormente en el lugar de San Isidro, donde yo fui, en Manabí, que es la provincia. Jovencitas de 12 años, de 13 años, se están regalando por $1, por un sándwich. Están en la prostitución. Son toda obra del diablo. Allí está lo peor, están los pandilleros escondidos. Y lo que más me llamó la atención, lo que me dijo un pastor, que es muy común en San Isidro, en Manabí, hay galpones gigantes que son prostíbulos o cabaret, donde están animales
Y ahí los padres, viendo que sus hijos van creciendo, ya son adolescentes, entrando en la juventud, los llevan a tener su debut en cuanto a las relaciones sexuales. Y ahí eligen mayormente a las burras. Y tienen que pagar, porque es un negocio. ¿Y para qué los llevan? Para que se hagan hombres, para que sean salvajes. Y saben una cosa, que las mujeres no aceptan a ningún hombre si no son burreros. Tienen que haber pasado por esa experiencia. Yo me acuerdo cuando fui en el año 2009 al Caribe, a Colombia, precisamente en Barranquilla. Justamente el primer día que llego a Barranquilla, en una de las iglesias que me habían asignado para predicar durante 3 meses en distintas ciudades, en distintos pueblos, prediqué inocentemente y hablé sobre Saúl, que por obediencia a su padre fue con su criado a buscar las burras que se habían perdido, y ya hacía 3 días y no tenía noticias algunas sobre las burras. Y prediqué con libertad en cuanto a eso, porque era cierto, no lo prediqué con malas intenciones. Y cuando llegué a la casa del pastor me dijo: pastor, usted no sabe la costumbre de aquí. Aquí son burreros. Usted dejó por asentado y confirmó la teoría que tienen esta gente. Ellos practican el sexo con animales. Los hombres también llevan a sus hijos para que tengan sus primeras relaciones con animales. Y nosotros estamos luchando contra esa filosofía porque es milenaria. Y las mujeres, cuando ven a un hombre que tiene interés de tener una relación o casarse con ella, lo primero que preguntan estas mujeres a estos muchachos, si son burreros. Si ellos le dicen que sí, tienen una chance, tienen una posibilidad de llegar a un acuerdo matrimonial, a tener una relación. Pero si no son burreros, no sirven como hombres, no están capacitados como hombres. Y justamente sin saber yo voy y predico y dejo por asentado, sin querer, que Saúl era un burrero. Es por eso que andaba buscando por 3 días las burras. Y no era que era un burrero. Saúl buscaba estos animales porque eran de su padre. Y su padre les había enviado con su criado a buscar las burras. Cosas que van pasando. Me acuerdo también una historia, y a mí me tocó liberar a una joven, muy hermosa por cierto, tenía unos 20 años o 21 años. Ella quería formar su matrimonio, tener hijos, como cualquier mujer. Y resulta que cada muchacho que se acercaba hacia ella duraba muy poco en su relación. A los pocos días lo mataban, sufría un accidente o algo le ocurría que los perdía y no podía llegar a una relación firme, estable, sólida. Y hablando con esta joven era la nieta de una bruja muy poderosa. La bruja había dejado un legado a su hija y a su vez a su nieta. La nieta también tenía ese poder de brujería. ¿Y qué pasaba? Esta joven tenía relaciones con demonios.
aunque usted no lo crea, a mí me tocó liberar a esta joven. Ella me comentaba que estando con las puertas cerradas, aparecía un hombre muy atractivo, muy seductor, la conquistaba, la cegaba de tal manera que quedaba como en un shock y tenía relaciones sexuales con este hombre. Eso se llama incubo en liberación. Y luego, después de tener relaciones, este supuesto hombre desaparecía. Eran los ángeles caídos que se materializaban en hombres. Se hacían pasar por hombre, pero eran demonios que tenían relaciones con estas mujeres. Y también ocurre en los hombres. Los hombres también tienen relaciones con supuestas mujeres que en sí son demonios, que toman la forma de una mujer. Y en liberación se llama sucubo. Uno cuando está orando está echando fuera ese espíritu de sucubo, ese hombre que tiene relaciones con demonios. Todas estas cosas pasan, mis queridos hermanos y hermanas. Simplemente las desconocemos, porque nos limitamos solamente a predicar y a enseñar, y está bien, y está bueno. Dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero poner en práctica la palabra de Dios requiere trabajar en la obra del Señor. Y mientras uno va trabajando, va aprendiendo y se va encontrando con estos casos que aparentemente no tienen solución. Yo debo de confesar que muchas veces se me terminaron los libretos. Todo lo que me enseñaron en la facultad de teología no me servían para nada para poder liberar a estas personas. Es por eso que esta joven no podía tener una relación estable, no podía casarse, porque los jóvenes interesados en ella, cuando se acercaban, los mataban. ¿Y quién estaba atrás de esto? Los demonios. Los demonios son celosos. Ellos la querían para ellos. No querían compartir esta joven preciosa, hermosa, con los otros hombres, sino que ellos la querían tener para ellos. Cosas que pasan en liberación. Y tenemos que saber, esta enseñanza es mayormente para los siervos y siervas de Dios, para los obreros, para aquellos que se están preparando para salir a la obra. Si estás estudiando en un instituto bíblico, es bien, estás en lo correcto. Prepárate lo más que puedas. Pero cuando salgas a la obra de Dios, muchas veces la teología no te va a servir para nada. Se te va a terminar el libreto y solamente Dios te va a dar la salida y el Espíritu Santo te va a dar el discernimiento para que puedas actuar y liberar a tales personas. Solamente yo te he nombrado a 2 o 3, pero podría nombrarte cientos y cientos de personas que he liberado trabajando en la parte de liberación durante 40 años. Yo he trabajado muchos años en la parte de liberación y era el coordinador general de la carpa de liberación del evangelista Carlos Anacondia. Hemos trabajado mucho con él cuando él recién empezó en el año 81, 82, 83, en Los Hornos, allí en Berisso, en La Plata. Allí él empezó a hacer campañas. Luego en Mar del Plata, en el año 85, donde se convirtieron 90.000 personas. Y en otras ciudades, aquí en Tandil, en el año 90, en San Martín,
y en muchas ciudades más donde hemos trabajado en la carpa de liberación y hemos aprendido muchas cosas, porque éramos ignorantes. Yo estaba ordenado en aquel entonces como evangelista, pero no me había tocado casos parecidos. Había endemoniado, pero 1, 2 o 3. Pero en las campañas de Anacondi eran cientos y miles de endemoniados. Y había que trabajar. Éramos los primeros que estábamos en la carpa de liberación. Íbamos a las 6 de la tarde a orar primeramente. Y después repartíamos los grupos. Cada capitán tenía un grupo de 50 y los capitanes eran pastores. Llegábamos a tener 150, 200 personas trabajando en la carpa de liberación. Hasta las 3 de las 4 de la mañana nos quedábamos. Y yo me acuerdo que trabajaba en una fábrica y de la misma carpa de liberación me iba a trabajar mal dormido, desvelado a la fábrica, pero iba con alegría, con gozo, porque había hecho la obra de Dios. Y en Mar del Plata en el año 85 tuvimos 40 días sin parar de campañas. Y nos quedábamos con Carlos Anacondi hasta las 4 de la mañana, hasta que todos se iban, no quedaba ninguno en la carpa. Y hemos visto cosas tremendas. En otra oportunidad voy a contar las experiencias que hemos tenido en distintos lugares y en distintas ciudades con los endemoniados. Cosas que me ayudaron, cosas que me sirvieron para poder enseñar. Es por eso que enseño con autoridad, no solamente por conocimientos teológicos, que los tengo, por cierto, sino por la práctica. La práctica es fundamental. La práctica te hace madurar, te hace crecer, te hace entender la Biblia de una manera distinta, de un ángulo completamente distinto. Espero que estas palabras te hayan servido de tremenda bendición para que te prepares y seas un buen soldado de Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente, mis queridos hermanos y hermanas, siervos y siervas de Dios de distintos países. Que la bendición de Dios caiga en abundancia en este día sobre sus vidas, sobre su familia, sobre sus trabajos, sobre sus vocaciones, sobre sus ministerios, sobre sus congregaciones. Que sean bendecidos de una manera muy, pero muy especial. Hasta el próximo encuentro, Dios mediante, por este mismo canal de YouTube. Dios les bendiga.